Anómalo de esta estrella era nada más y nada menos que pues un planeta que lo acompañaba. Entonces, pues fue la primera vez que se descubrió un planeta en otra estrella diferente a nuestro Sol, pero del mismo tipo de nuestro Sol. Esta estrella se encuentra a 51 años luz en la constelación de Pegaso y el exoplaneta, el planeta que acompaña esta estrella, es más grande que Júpiter, tiene 0,4 masas de Júpiter y está en un periodo orbital de 4 días. Es decir, que cada 4 días este planeta completa una revolución alrededor de su estrella. Entonces, más o menos, para que se den una idea, el sistema en comparación con nuestro Sol y con Júpiter pues son más grandes. Y bueno, fue la primera vez y esto les otorgó el Premio Nobel de Física en 2019 por haber descubierto el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. Entonces, pues a partir de ahí, pues los astrónomos se han esforzado un montón por crear nuevas técnicas para detectar estos exoplanetas. Solo pues como por nombrarles las más importantes, son por ejemplo el método de tránsitos, que básicamente es identificar cuándo el planeta pasa por enfrente de la estrella. Y gracias a pues a este método se ha podido descubrir la mayor cantidad de exoplanetas por el telescopio Kepler, que ha sido uno pues, de los más importantes hasta el momento. También ha sido el método de velocidades radiales por el cual podemos detectar cómo se comporta la estrella gravitacionalmente si tiene un acompañante. También está simplemente tomarle imágenes directas, que es una técnica muy compleja, pero es básicamente tapar la estrella y observar por mucho tiempo, si hay si hay algunos cuerpos moviéndose y que cumplan las leyes de Kepler, que estén alrededor de esta estrella, entre otras. Entonces, pues con todas estas técnicas que se han inventado desde hace casi 30 años, hoy en día se puede decir que hay aproximadamente 5.609 exoplanetas confirmados. Esta cifra la revisé la semana pasada, pero todos los días se están confirmando nuevos. Estos son los planetas que son confirmados hasta el momento. Sin embargo, están los planetas que son potenciales candidatos y hasta el momento la cuenta de estos exoplanetas va alrededor de 8.000 potenciales candidatos. Entonces, con todos estos métodos pues, que se han desarrollado en los últimos años, hemos podido identificar 5 poblaciones especiales de exoplanetas. Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, es tamaño con respecto a la Tierra, y en el eje X tenemos periodo orbital, o sea, cuánto tiempo se demora en darle una vuelta a su estrella. Entonces, tenemos, por ejemplo, empecemos desde los hot Júpiters o los Júpiters calientes, que son planetas más grandes que Júpiter, pero como están tan cerca a su estrella, pues son muy calientes. También están como los gigantes fríos, que sería lo opuesto a los hot Júpiters, pero del mismo tamaño de Júpiter, pero como están tan lejos de su estrella, pues son bastante fríos. Están los mundos, los gigantes de agua, como los llaman, o sí, como los tipos, como Neptuno, más o menos, Urano o Neptuno, que son pues de un tamaño mediano, por así decirlo, y que exhiben una cantidad pues, de agua en su estructura interna. Están los mundos de lava, que son planetas muy pequeños o del tamaño de la Tierra, pero que están muy cerca a su estrella, lo cual hace que estén completamente fundidos, por así decirlo, en una etapa de océano de magma. Y están los planetas rocosos, que son los que son como la Tierra, las supertierras, y pues los que están en esos tamaños aproximados. Hay como lo podemos ver acá en esta gráfica, una frontera a la que todavía no hemos podido alcanzar, que son los planetas más pequeños que la Tierra o como la Tierra, pero que están a una distancia de más de 100 días pues de su estrella, a un periodo orbital de más de 100 días. En nuestro caso, nuestro periodo orbital es 365 días. Esta frontera no es porque no existan planetas acá,
Lo que pasa es que los instrumentos que tenemos hasta el momento todavía no pueden detectar los planetas en este punto. Cuando estamos detectando estos planetas es muy difícil hacer una detección porque hay muchas cosas que están interviniendo. El instrumento, si se trata de un telescopio en la Tierra, entonces pues la atmósfera está interfiriendo. Si se trata de un telescopio en órbita, entonces que no tenga como interferencias de otras fuentes, entre un millón de cosas. Pero de todos estos métodos que les mencioné, que podemos detectar, con los que podemos detectar estos exoplanetas, podemos sacar diferentes propiedades físicas de cada uno de los planetas. Podemos saber la masa, el radio. Si tenemos la masa y el radio, entonces podemos saber la densidad de esos planetas, la excentricidad, es decir, qué tan ovalada es la órbita, la inclinación, podemos saber la composición de la estrella. También podemos saber cómo, en qué momento está más cerca a la estrella, este planeta, cuánto se demora en darle una vuelta a la estrella, cuál es la temperatura de equilibrio de cada uno de estos planetas. Entonces, y entre esas podemos sacar muchas más informaciones sobre cada uno de los planetas. En este caso, otra de las técnicas que hemos podido identificar con estos métodos de detección es que podemos leer cuál es la composición de las atmósferas de estos planetas. Y pues bueno, es una técnica bastante compleja, pero lo que nos importa saber es que podemos detectar cuáles son los componentes en la parte alta de la atmósfera de estos exoplanetas y a partir de esto podemos saber la composición, podemos saber si un exoplaneta tiene nubes o no, cómo es la distribución de estas nubes. También podemos saber cómo son las corrientes atmosféricas, cómo se está moviendo, por decir así, em, el aire, el gas en esos planetas y cómo sería eventualmente el clima a cortas, medianas y largas escalas. Entonces, pues a partir de aquí y del hecho de que ya vamos más de 5.000 exoplanetas detectados, se empezó a hablar algo que se llama de la población de exoplanetas y la diversidad de exoplanetas. Entonces, por ejemplo, esta es una ilustración artística de todos los tipos de exoplanetas que podemos llegar a tener, más o menos en escala, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y la mayoría en este panel, la mayoría fueron detectados con el telescopio Kepler. Entonces, Kepler fue un telescopio pues, que está en este momento en órbita y que nos ayuda a reconocer la mayoría de los exoplanetas. Y el campo de vista de Kepler fue este pedacito de cielo. Kepler solamente observó este pedacito de cielo y con ese pedacito de cielo em, pudo observar aproximadamente más de 10.000 estrellas y de esas 10.000 estrellas se pudo detectar aproximadamente y confirmar la existencia de aproximadamente 3.000 exoplanetas. Después de que esta misión pues ya cumplió su ciclo vital entre NASA y ESA y otros consorcios pues a nivel mundial, se enviaron más telescopios en órbita para poder observar el resto del cielo, no solamente este cuadrito que observó Kepler, sino todo el cielo y poder observar más de 300.000 estrellas y poder pues entender la diversidad de exoplanetas. Pero en este caso, una de las preguntas que más tenemos, digamos, con todos estos descubrimientos es ¿qué tan único es nuestro planeta? Hemos podido encontrar como un planeta similar a nuestra Tierra y en ese caso, la mayoría, al principio pensábamos que los más frecuentes, los exoplanetas más frecuentes eran los gigantes gaseosos como, como Júpiter. Pero el problema es que los gigantes gaseosos son los más fáciles de detectar porque son los más grandes y los más calientes. A medida que se fueron mejorando las técnicas de detección, nos dimos cuenta que los exoplanetas más comunes son los exoplanetas que son como más grandes que la Tierra o las famosas llamadas supertierras o los que son más pequeños que Neptuno y que son pues de este tipo de composiciones. Entonces, ya entendiendo toda esta diversidad y todas estas poblaciones, uno se empieza a preguntar, pero ¿por qué todos los sistemas exoplanetarios que estamos observando son tan diferentes?
porque todos muestran diferentes configuraciones, diferentes tipos de exoplanetas. Y la respuesta está en las condiciones iniciales de formación planetaria. Cada uno de los sistemas que los diferentes telescopios han observado han mostrado características físicas y dinámicas completamente distintas entre sí, pero hasta el momento no hemos podido encontrar el primer sistema exoplanetario que sea igual al sistema solar. Nuestro sistema solar es único y pues bueno, ya les voy a comentar el por qué. Por ejemplo, digamos nosotros no tenemos supertierras. Tenemos una tierra, pero no una supertierra. Y las supertierras pues parecen ser como un resultado bastante común en la formación planetaria. Y bueno, la película, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza a formarse un planeta como tal? Y esto empieza desde el momento en que, pues en que la estrella termina de formarse. Por procesos físicos, la estrella en el centro está en el centro de un disco como lo vemos acá en esta ilustración artística, y este disco está lleno de gas y de polvo, gas y polvo, a diferentes temperaturas, diferentes tamaños de partícula, y este disco puede ser muy grande, puede ser hasta 30 parsecs, que es una distancia muy grande. Y dependiendo de qué tanta luz solar, qué tanta energía solar reciba cada parte del disco, diferentes minerales se van a cristalizar a diferentes distancias del disco. Entonces, aquí lo único que nos importa, digamos, como entender es que dependiendo de dónde se forme, de a qué distancia se forme el planeta desde, sí, desde su estrella, va a tener propiedades químicas y físicas completamente distintas. Entonces, bueno, esta es una ilustración artística de cómo se vería un disco protoplanetario, pero lo que ven a la derecha es cómo se ve actualmente un disco protoplanetario observado en infrarrojo por los telescopios ALMA en Chile. Se puede ver así. Entonces, ustedes ven cada anillo que se ve, que es como un anillo, vacío, anillo, vacío, anillo, vacío. Cada vacío es probablemente un lugar donde se está formando un planeta, y ese planeta a medida, protoplaneta, a medida que va pues dándole la vuelta a ese disco, mientras va orbitando, mientras va, sí, por decirlo así, girando, va barriendo todo ese material. Entonces, ese va a ser el material primordial que va a formar el planeta. Entonces, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que eso empieza desde un principio? Entonces, pues inicialmente tenemos partículas de polvo, como les mencioné, gas y polvo. Estas partículas de polvo, pues por propiedades físicas, se empiezan a unir unas con otras hasta formar lo que son como pebes, que son, bueno, sí, como digamos, como agregados del tamaño de centímetros. Estos pebbles se van a colisionar unos con otros y se van a pegar, por así decirlo, hasta formar lo que conocemos como los planetesimales. Los planetesimales tienen un tamaño de entre 10 y 1000 kilómetros, y pues esto es un ciclo que es constante, ¿no? Entonces más partículas se van pegando, luego los pebes se van acretando entre sí, se van pegando, y después los pebes van acretando y pegando planetesimales. Hasta que el planetesimal alcanza un tamaño suficiente para ser considerado como un protoplaneta. Cuando esto pasa es cuando tienen un tamaño aproximado de entre 1000 y 10.000 kilómetros. Cuando esto pasa, cuando el protoplaneta ya está formado, puede que ya esté diferenciado. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que ya tenga un núcleo formado y que ya tenga un manto como tal, pero todavía no tiene, todavía no tiene como el tamaño suficiente para ser considerado un planeta. En este punto, debido a que todavía hay muchos protoplanetas alrededor, estos protoplanetas van a empezar a colisionar, y que digamos fue lo que nos pasó a nosotros con la Luna. em, y van a empezar a colisionar y van a formar planetas más grandes. Cuando ya pasó esta etapa del bombardeo de impactos, ya tenemos un planeta como tal consolidado. Toda la energía, todo el calor que se libera por todos estos eventos
y por otras propiedades físicas van a mantener la roca completamente fundida. Y eso es lo que conocemos como los océanos de magma. Más o menos, la temperatura de estos océanos de magma puede ser entre 2000 y 3000 Kelvin. Es muy caliente. Todo el planeta está completamente fundido. Esta etapa dura alrededor de 10 a las 7, 10 a las 8, 10 a los 8 años. Y a partir de ahí el planeta, ya les voy a explicar cómo pasa esto, se va a empezar a enfriar. Y al momento en que se empieza a enfriar, pues se empieza a solidificar. Una vez se solidifica, va a empezar a formar lo que conocemos como la atmósfera secundaria. Y ya es cuando empieza como el momento, sí, el momento en que empieza el tiempo geológico en el que podemos tener récords geológicos pues, de este tipo de eventos. Entonces, hoy les voy a hablar de estas dos últimas etapas, los océanos de magma, y cómo de aquí pasamos a una solidificación completa. Entonces, bueno. Pues inicialmente todo lo que sabemos de un planeta solidificado lo sabemos de nuestra propia Tierra. Sabemos que tenemos un núcleo interno sólido, un núcleo externo líquido, tenemos un manto y tenemos la corteza, pues que es donde prácticamente estamos nosotros, ¿sí? Entonces, desde los 70 y esto pues lo aprendimos en las clases de geociencias, em, se han hecho diferentes incursiones sísmicas, por así decirlo, tomografías, pues para identificar las diferentes capas y hemos podido identificar que cada salto entre cada capa pues tiene una diferencia de densidad. Así que, pues de esto, a partir de esto, tenemos que retroceder la película hacia atrás, mirar cuáles fueron las condiciones iniciales no solo en el disco, sino en el océano de magma que permiten observar lo que hoy observamos. Y es ahí cuando empieza o sea, cuando empieza, digamos, la evolución de todo este proceso planetario. Entonces, inicialmente leamos pues este gráfico desde el primer cuadrante. Tenemos el planeta completamente fundido, ¿sí? En el momento en que está completamente fundido, empieza una de las primeras eventos, que es la segregación del núcleo. Todo este magma que comprende todo el planeta va a tener pues metales en su composición y estos metales van a empezar a segregarse hacia el núcleo, hacia el centro del planeta por diferencial de densidad y gravedad. En este punto, el océano de magma también acretó, también pudo hacerse de un poco del gas que había en el disco protoplanetario. Eso es a lo que nosotros le llamamos la atmósfera primordial. En este caso, por lo general es una atmósfera de hidrógeno, ¿sí? Puede ser una atmósfera de hidrógeno, es lo más común porque es lo que más abunda en una estrella, así que pues es lo que más abunda en el disco protoplanetario. Y cuando esto pasa, bueno, pues tenemos el primer contacto atmósfera y, y estructura interna del planeta. Que digamos, en este punto, cuando ya la atmósfera empieza pues a tener como un feedback con la estructura interna, con el océano de magma, dependiendo de la solubilidad de los componentes en esta atmósfera, el océano de magma va a absorber esos componentes y va a tener diferentes reacciones químicas al respecto. Entonces, por ejemplo, sabemos que, bueno, tiene esto, tiene la atmósfera primordial, ya se está segregando el núcleo, ya empiezan a ver las primeras circulaciones de un océano global, ya no es, digamos, completamente porque ya se segregó el núcleo. En este punto, el magma, como lo digo, tiene una convección bastante vigorosa, o sea, es muy rápida, como lo hemos visto, digamos, en los lagos de lava, en los volcanes. Y en este punto empieza a mezclarse empieza a haber como una interacción entre el núcleo y el manto que está completamente fundido.
En este punto es cuando empiezan como el bombardeo de otros cuerpos, de otros protoplanetas, que digamos en este punto es cuando creemos Theia, o como lo conocíamos antes, el cuerpo que impactó la Tierra generó la creación de la Luna. Entonces, diferentes estados de oxidación en este magma pueden hacer que haya un, un ensamble mineral distinto cuando cristalice. Ya cuando el núcleo se ha segregado completamente y ya está en el estado pues, de creando un dínamo magnético, va a haber un diferencial de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo se va a empezar a enfriar y se va a empezar a enfriar por medio del manto que está fundido, que a su vez se va a enfriar dependiendo de cómo cómo la atmósfera esté irradiando ese calor al exterior. Entonces va desde lo más adentro, por decirlo así, como una cebolla, desde lo más interior, el planeta se va a empezar a enfriar hasta lo más exterior. En este punto, ya en el tercer cuadrante, empieza lo que ya lo conocemos como el escape atmosférico. Entonces, resulta que por diferentes motivos, por física de la estrella y física de la atmósfera, parte de la atmósfera se la va a llevar el viento solar. Entonces, la estrella va a empezar a tener como mucha actividad y bueno, cuando empiece todas estas llamaradas solares y toda esta radiación magnética súper fuerte, se va a llevar casi toda la atmósfera. Y cuando se lleva casi toda la atmósfera, entonces la interacción con el magma, que todavía hay, o sea, que ya se está empezando a solidificar, pero que todavía hay como fundido, entonces va a empezar a tener una reacción diferente pues en términos de cuánto tiempo se demora en cristalizar, cómo va a ser el modo de cristalización y al final cuál va a ser el ensamble mineral que va a definir esa roca. Cuando ya todo esto pasa, cuando ya pues ya hubo un equilibrio como tal entre atmósfera y el manto, entonces va a pasar algo que conocemos como el overturn, no, que sería como voltear el manto por diferencial de densidad y es cuando empieza lo que conocemos como el inicio de la convección. En este caso, cuando tenemos la volteada del manto, vamos a empezar a tener la creación de la atmósfera secundaria, que es todo lo que va a dar lugar pues a cómo la atmósfera se va a llenar, por así decirlo, se va a empezar a crear por medio de erupciones volcánicas. Entonces, pues en este punto empieza lo que es la acreción tardía de pequeños asteroides que van a llenar de volátiles la atmósfera y ya el el manto cristalizado y va a permitir como todo el ciclo de diferentes componentes como el ciclo del carbón y bueno, todo lo que conocemos. Aquí a la derecha les puse un gráfico de cómo los diferentes ensambles minerales, dependiendo la presión, siendo pues como en gigapascals. Y siendo la base de este gráfico, la frontera entre el núcleo y el manto. Entonces, pues a medida que nos vamos más profundo, vamos a encontrar ensambles minerales, o sea, como de alta presión, como minerales que son estables a esas altas presiones. Y eso es lo que conocemos para nuestra Tierra, ¿sí? Sabemos que en la base del manto tenemos perovskita, en la parte alta del manto podemos encontrar pirolita, y bueno, la corteza con toda su diversidad que tiene y toda la heterogeneidad que tiene. ¿Cuál es el problema, digamos, aquí que tenemos? Que hasta el momento, si nosotros nos quisiéramos ahí investigar, por ejemplo, las supertierras pueden ser hasta 10 veces el tamaño de la Tierra, lo que quiere decir que en su interior la presión y la temperatura van a ser mucho más grandes que la presión y la temperatura que podemos tener, digamos, en la base del manto. Entonces,
Podemos, digamos, asumir cuando hacemos nuestros modelos que la base del manto es postperovskita, pero no sabemos porque es que no hemos llegado con los experimentos que se han hecho hoy en día, no hemos podido llegar a altas presiones experimentalmente. Es muy difícil poder caracterizar esos minerales a esas altas presiones. Entonces, pues por el momento se hacen los modelos de supertierras asumiendo que pues el manto, en la base del manto tenemos postperovskita. Bueno, entonces pues esto es más o menos como un resumen de cómo pasa, cómo se cristaliza todo ese océano de magma para resultar en un planeta diferenciado. Pero hemos podido ir más allá gracias a las observaciones astronómicas. Y esto es, por ejemplo, el caso de las primeras observaciones del telescopio James Webb, que es tal vez el telescopio más potente que hemos podido poner en órbita. Este telescopio pues ha sido diseñado con muchos fines, pero uno de los principales objetivos del James Webb es poder observar y estudiar las atmósferas de estos exoplanetas. Entonces, el año pasado fueron los primeros resultados de estas observaciones y encontraron que varios exoplanetas tenían agua, o sea, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, entre otros componentes, entre ellos el oxígeno. Entonces, pues se vieron las primeras noticias y las primeras, ¿cómo decirlo? Como los primeros artículos diciendo que no, que científicos encontraron oxígeno en un exoplaneta a un montón de años luz. Entonces, que eso quiere decir que de pronto algo biogénico produjo ese oxígeno. Pero hasta el momento, primero tenemos que descartar que ese oxígeno no sea producido como, que no sea producto de una reacción química antes de decir que fue una civilización y bueno, todo esto que siempre vemos en las noticias que exageran cuando hay este tipo de titulares. Y esa es parte de mi investigación y de los que les estoy hablando el día de hoy. Pues resulta que dependiendo de las condiciones de oxidación en las que estuvo el océano de magma, se pueden tener diferentes resultados que expliquen el oxígeno en la atmósfera sin necesidad de decir que fue una civilización avanzada que puede producir oxígeno y que no. Entonces, por ejemplo, si el océano de magma tiene inicialmente una gran proporción de carbón con respecto al hidrógeno, podemos producir planetas que, por ejemplo, son como Venus, que tienen un efecto invernadero eterno, donde su atmósfera está compuesta por vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasó con Venus? Y es la razón por la cual, digamos, Venus nunca tuvo agua, nunca fue como la Tierra, porque siempre estuvo en un efecto invernadero lo suficientemente alto y que nunca permitió la condensación de agua. Cuando, digamos, hay mucha agua en el estado inicial del océano de magma, podemos producir planetas como la Tierra que pues exhiben como evolución final de la atmósfera y la estructura interna, una atmósfera rica en oxígeno y en nitrógeno. O está el otro extremo, que casi no se tenía agua al inicio de este estado de océano de magma y se produce un planeta como Marte, donde la atmósfera es rica en nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, en estos tres resultados se puede tener oxígeno y no necesariamente quiere decir que viene como de un origen biológico, sino que es netamente pues la química del magma que nos llevó a esto. Entonces, eso es lo que me estoy concentrando ahora en mi doctorado. Estoy viendo estudiando cómo diferentes composiciones de la atmósfera pueden llevar a diferentes tiempos de cristalización del magma. Por ejemplo, en esta gráfica, este es un perfil de temperatura que se hizo pues, con el código que estamos trabajando con mi grupo de investigación.
Y nos dimos cuenta que planetas que tienen, digamos, en su estado de océano de magma, tienen una atmósfera primordial de hidrógeno. El hidrógeno va a permitir que el planeta esté lo suficientemente caliente por mucho más tiempo y va a extender la etapa de océano de magma por millones de años más que si fuera, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Entonces, la idea es mirar esto, cómo dependiendo diferentes componentes en la atmósfera, puede cambiar el tiempo de cristalización de todo mi océano de magma y cómo las diferentes condiciones de oxidación de este magma pueden hacer que las propiedades físicas de la roca, que al final, pues la roca finalmente cristalizada, van a permitir diferentes estructuras internas del planeta. Entonces, este es como el primer proyecto en el que estoy trabajando. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez identifico, bueno, los tiempos de cristalización del magma de todo el planeta, dependiendo de la atmósfera, el siguiente paso es entender como, bueno, ya tengo mi planeta completamente solidificado, ahora quiero ver cómo va a ser esa convección de calor o cómo va a ser esa transferencia de calor en un planeta ya solidificado para entender cuál va a ser el régimen tectónico. Entonces, pues hemos visto por nuestro propio sistema solar las diferentes misiones que han estado en los diferentes planetas de nuestro vecindario, han podido identificar diferentes tipos de regímenes tectónicos. Está, por ejemplo, el Stagnant Lead, la verdad, no sabría decirles cómo traducir esto, pero el nombre como tal, pero este es un régimen en el cual la corteza es lo suficientemente, em, digamos, como dura, no permite que haya ningún intercambio entre la atmósfera y el interior. Esto es lo que se llama como, sí, el stagnant lead. Está el heat pipe o, sí, como... ¿cómo decirlo? Como las plumas, por así decirlo, las plumas de calor, que es, digamos, lo que muestran algunas lunas, como Io, o algunas lunas de hielo, que simplemente tienen como puntos focalizados donde pues, se está produciendo un volcanismo. Está, pues, el régimen sí, como el régimen móvil, que es el que tenemos nosotros, donde tenemos las placas y se están moviendo unas contra otras y bueno, esto permite que haya convección eficiente, lo que permite que el planeta se enfríe pues de manera eficiente y pues que haya volcanismo que permite como llenar la atmósfera de estos componentes que son vitales para la vida. Pues está el squishy lid, que es como una esponja. Es lo que le llamamos como una esponja, que puede ser em, como una combinación entre, una combinación entre el régimen móvil y el régimen stagnant. Entonces hagan de cuenta que es como puntos focalizados, pero también teniendo un poco de convección, que es más o menos lo que creemos pasa en Venus. Entonces, la idea es esto, entender cómo se solidificó el planeta, cuál es el resultado final de estructura interna del planeta y cómo a partir de esta podemos entender cuál es el régimen tectónico y el posible volcanismo. Una vez entendemos esto, cuál es el tipo de volcanismo que puede tener, sí, cuál es el tipo de tectónica que puede tener cada uno de estos exoplanetas, podríamos en teoría hacer una predicción de cuáles son las firmas espectrales que esperaríamos los futuros telescopios puedan leer de estas atmósferas. Entonces, esto es lo que estoy trabajando en este momento de mi doctorado. Estoy resolviendo la química, la interacción entre la atmósfera y la estructura interna. La idea es tratar de predecir la composición de la corteza, de poder decir como, bueno, esta corteza se puede estar comportando de esta manera, teniendo estos ensamblajes de minerales. Y a partir de esto, pues calcular la degasificación y el escape atmosférico, pues para observarlo sí, bueno, con observaciones del James Webb y otros telescopios. En este momento estoy trabajando precisamente, para ponerlo un poco en términos más técnicos,
recalcular la temperatura del sólido, la temperatura pues a la que podemos encontrar el fundido sí, en nuestras rocas. Una vez alcanza esta temperatura, la idea es recalcular esta temperatura en cada etapa de la evolución del planeta. ¿Por qué? Porque a medida que el magma se va cristalizando de abajo para arriba, em, los componentes que va a tener van a ser distintos. O sea, los componentes de este magma, sobre todo, digamos, el agua va a ser, por su alta solubilidad, el agua va a ser lo último en liberarse de este fundido. ¿Y esto que va a ocasionar? Que la temperatura disminuya em, significativamente. Entonces, en este caso, la idea es identificar a partir de las diferentes atmósferas que estoy simulando, cuáles de ellas podrían reducir la temperatura del sólido a tal punto que puedan permitir una corteza lo suficientemente frágil para permitir el régimen móvil, por ejemplo, el régimen de placas tectónicas. Entonces, bueno, este es el proyecto en el que estoy trabajando por ahora, que también va asociado a este proyecto que es el de exoplanetas altamente irradiados con periodos orbitales ultracortos. Resulta que hace un par de años se encontró un tipo de exoplaneta al cual llamaron 55 Cancri y este es un exoplaneta muy interesante porque encontramos que por diferentes dinámicas gravitacionales, este planeta se comporta igual que, digamos, nuestra luna con nosotros. Este planeta siempre le está dando la misma cara hacia su estrella y tiene un periodo muy corto, lo que quiere decir que está muy cerca de su estrella, lo que quiere decir que por la alta irradiación que está recibiendo este planeta, una cara del planeta va a estar completamente fundida. Una cara del planeta va a ser un océano de magma, mientras que la otra cara del planeta está en una eterna noche. Entonces, una cara del planeta, la cual está fundida, es un eterno día y la otra cara del planeta es una eterna noche. La diferencia de temperaturas entre una cara del planeta y la otra es abismal, mientras que para el océano de magma puede ser de 2000, 2500 Kelvin, en la parte nocturna puede ser de 200 Kelvin. Es impresionante. De manera que la exogeodinámica o los que estamos trabajando en este momento en la geodinámica de estos exoplanetas, estamos tratando de simular cómo se comporta esa cristalización del magma en una cara del planeta, pero cómo está afectando a la otra cara del planeta, cómo es la convección del manto, digamos, en el lado oscuro, por así decirlo, que ya es un lado solidificado. En esa parte ya los modelos muestran que esa parte ya está solidificada, mientras que desde la parte que está el océano de magma se están transfiriendo un montón de plumas de calor, bueno, de material que están llevando todo esto hacia la parte nocturna. Esto también que ocasiona y que significa en el término de los exoplanetas que tenemos una circulación de calor sí, de la parte más caliente a la parte más fría, lo que quiere decir que hay circulación atmosférica. Entonces, bueno, esto es algo que está siendo renombrado en la comunidad hoy en día y la gente está trabajando bastante en esto. También está, digamos, el sistema multiplanetario TRAPPIST. Es un sistema que se encontró en 2017 también. Tiene 7 planetas de masas similares a la Tierra. La densidad que se calcula es aproximadamente como, o sea, coincide con una composición rocosa y tres de estos exoplanetas están en la zona habitable, lo que quiere decir que 3 de estos exoplanetas pueden, en teoría, mantener el agua líquida. Entonces, este sistema es como el boom, todo el mundo está trabajando como en esto, precisamente porque podrían ser potenciales análogos de nuestra Tierra. Lo que pasa es que como solo tenemos la masa y el radio, hay muchas estructuras internas que pueden explicar las observaciones. Puede ser un planeta sin núcleo, un planeta con un núcleo y un manto, o un planeta con un núcleo, manto y un océano. Entonces, pues las tres explican completamente las observaciones, así que tenemos que estudiar las tres posibilidades
y ver cuál de las tres se acomoda más a la teoría em, y a las observaciones. Y eso fue lo que estuve haciendo en mi maestría en el Observatorio Astronómico de Ginebra. Estuve investigando cómo diferentes tamaños de manto, o también si lo quieren ver así, diferentes tamaños de núcleo podrían afectar el calor que se genera dentro del manto debido a la deformación por la estrella. Como estos 7 planetas están muy, muy cerca de su estrella, entonces también les pasa lo mismo que a 55 Cancri. Todos los 7 planetas están mirando a su estrella siempre, una cara de ellos siempre está mirando a la estrella e interactúan mucho entre ellos gravitacionalmente. Y nos dimos cuenta a partir de este estudio que los planetas que están más cerca de la estrella tienen un calor suficiente para generar fuentes de calor como volcanismo que podrían presentar eventualmente pues en el interior de sus estructuras. Entonces esto fue importante, esto fue pues como importante para en términos de habitabilidad, de saber que es posible que los cálculos dan para tener suficientes fuentes de calor y pues si estamos en una zona habitable, podríamos estar hablando de una potencial tierra futurística, por así decirlo. Entonces, bueno, a partir de eso también realicé unas simulaciones en 2 dimensiones para ver qué tanto podría cambiar pues este tipo de dinámicas en cada uno pues, de los diferentes tamaños de manto. Sí, dándome cuenta que los mejores candidatos para producir volcanismo, como fundido por cualquier medio de volcanismo, son los más con los que tienen los planetas con manto pequeño, como las posibilidades de manto pequeño, esos son los que posiblemente podrían demostrar un volcanismo. Mariana, hola, Sí, perdón, es que ya se nos acabó el tiempo y está súper interesante, vale, pero no entonces sé ya, si, exacto, como para ver si alguien tiene preguntas al final y cerrar. sí, ya estaba acabando. Súper. Vale, no, pues solamente para pues, dejarle la reflexión que esta es la lista actualizada a enero 2024 de los mundos potencialmente habitables, que son en orden de distancia a la Tierra, de los planetas que podrían estar exhibiendo como características similares en términos de tamaño, masa, tipo de estrella, todo esto. Y bueno, se vienen un montón de misiones. James Webb se lanzó en 2021. Se viene Plato, la misión Roman y la misión Ariel, sí, como su objetivo es principalmente entender las atmósferas y cómo esto se puede relacionar con la estructura interna del planeta. Bueno, y si están más interesados sobre pues todo esto que les acabo de hablar, pueden visitar la página del grupo de investigación del cual hago parte, aquí en la Universidad de Groningen, y bueno, todo el trabajo que estamos haciendo pues entre estudiantes de doctorado y postdocs. Y pues ya para cerrar, lo único que quería dejarles como mensaje es que hace un par de años la Unión Astronómica Internacional le dio a Colombia un sistema exoplanetario pues, para ponerle un nombre a la estrella y a su planeta, y pues envió una encuesta pues, a Colombia en general, y se escogió el nombre de Macondo y Melquiades en honor pues, a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Así que, bueno, allá afuera en algún punto hay una estrella que se llama Macondo y tiene un exoplaneta que se llama Melquiades. Y bueno, ya eso es todo lo que quería contarles el día de hoy. Si tienen preguntas, con gusto las respondo. Buenísimo, mil gracias. Johan y compañía, ¿tienen alguna pregunta por ahí mientras alzan Sí, yo tengo una manitos? Ah, pregunta, vale. no sé si me escuchan. Sí, Súper interesante todo. Yo quería preguntarte un poquito sobre el tema, como de las fuentes de error y como la certidumbre que uno puede tener de este tipo de estudios. Porque, pues digamos, claro, uno hace como pues, estos temas de química, todo esto que está acá en la Tierra y pues el foco pues siempre está en el trabajo de laboratorio, ¿no? Pero pues acá casi todo es trabajo de sensores. Y, sí, no, como te quería preguntar un poquito cómo evidencian las posibles fuentes de error y cómo se le hace control a las mismas.
Vale, esta es una súper pregunta. La verdad es que las fuentes de error son muchísimas, porque pues primero está la detección del planeta como tal, y cuando detectamos, digamos, la masa y el radio, ya de por sí tiene consigo una incertidumbre por parte de la medición, por parte del instrumento y pues por diferentes como factores físicos que pueden intervenir en la detección. Digamos, en el término geocientífico, una fuente de error muy, digamos, como muy grande es el hecho de asumir los minerales que pueden haber dentro de estos exoplanetas, porque nosotros decimos, bueno, sabemos esto por la Tierra, pero no estamos seguros, no podemos decir que al interior de esos exoplanetas no hayan como nuevos ensambles minerales de los cuales todavía no tenemos conocimiento, ¿sí? Como a altas presiones y temperaturas. Entonces, por ahora, digamos que si bien la fuente de error es bastante grande, lo que se está haciendo es tratar de reducir sí, como al mínimo las fuentes de error en la medición de la masa y el radio. Y de ahí en adelante, pues ya lo que hacemos es simplemente como empezar a hacer simulaciones y jugar con el espacio de parámetros. Súper. Ok, Eh, súper, súper. Jaime también tenía una. Sí, te quería preguntar si de alguna forma, o sea, digamos, dentro de los factores que se han observado, ¿cómo determinan que un planeta tenga una tectónica activa? Sí, pues porque creo que es como algo importante, no sé si quiero preguntar si es un factor importante dentro de estos aspectos para la vida, y si es así, si tienen algún método para determinar que ese planeta tenga o no una tectónica parecida a la Tierra. Vale, súper tu pregunta. Pues en este momento lo único que podemos asociar con una tectónica activa es básicamente la composición de la atmósfera inicialmente. Si una atmósfera es rica en componentes como componentes que pueden ser asociados a volcanismo, eso nos hace pensar que hay una tectónica activa que no necesariamente tiene que ser como la Tierra, puede ser otros tipos de tectónica, pero pues que hay algo que está haciendo que esa corteza se haya, por decirlo así, se haya fragmentado y permita el intercambio entre el interior y la atmósfera. También cuando calculamos cuando observamos la órbita de estos planetas, podemos calcular qué tanta deformación puede haber al interior de estos planetas. Entonces, los modelos lo que hacemos es tomar estos números de qué tanta deformación puede haber dentro de estos planetas y simular lo mismo que los modelos de la Tierra para ver si puede reproducir una tectónica, un volcanismo a partir de esto. Bueno, hay preguntas sobre las posibles oportunidades de posgrado por allá en tu grupo, que creo que ya mencionaste, entonces ahí están los contactos si quieren, pero no sé si quieres agregar alguna otra cosa, Mariana. Sí, no, pues invitarlos, la verdad, pueden visitar la página de mi grupo de investigación, ahí también pues se están poniendo las posiciones que se están abriendo. Pero pues también invitarlos que a nivel como tal de exoplanetas se está abriendo como esta unión entre astrofísicos y geocientíficos y se está necesitando mucha gente de geociencias, gente que haga geodinámica, geofísica y que pues esté dispuesta a entrar a este mundo de los exoplanetas para empezar a hacer más modelos y más predicciones y así poderlo linkear con más observaciones de los diferentes telescopios que se vienen en los próximos años. Súper, no, pues mil gracias. De verdad que da para mucho más tiempo, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Pero felicitaciones, súper bonito el trabajo, un montón de pues, inquietudes sobre cómo se entrenan los modelos, y se amarra con lo que conocemos, pero pues ya en otra oportunidad sería buenísimo tenerlo más como un foro o algo así. Entonces, Vale, sí. mil gracias, María. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias también pues por haber sido el alma mater que me enseñó el amor por los planetas. Así que
Vale, un abrazo y pues nos hablamos. Vale, que estén bien.